Ok, entonces el primer procedimiento que tenemos que desarrollar es definir si vamos a construir un modelo individual o un modelo de tipo poblacional, ¿ya? Entonces, nuevamente vamos a comenzar por lo más simple, que es estudiar, desarrollar un modelo de tipo individual. Y ahí tenemos dos opciones de trabajo, ¿ya? La primera es hacer un clic en el botón secundario y darle clic aquí a agregar individuos. Esa es una opción, ¿cierto? Y se nos va a desplegar esa ventana. Esa es una opción, ¿ya? Y la otra opción de trabajo que tenemos es hacer un clic acá en el botón que está arriba, ¿no? Es lo mismo. Bien, entonces le pueden colocar el nombre que quieran, ¿sí? Y tal como les comentaba Manuel, ¿cierto? Este programa trabaja con librerías en donde se caracteriza, por ejemplo, según esta base de datos, se caracteriza que podríamos hacer, por ejemplo, simulaciones para hombres o simulaciones para mujeres, pero se caracteriza que para un hombre de edad promedio de 30 años, con un peso de 73 kilos, un índice de masa corporal cerca de 24, ¿ya? Vamos a hacer la primera simulación. Y acá no tenemos que hacer nada más, ¿sí? En este primer ejercicio, lo único que vamos a describir un nombre de la persona, le colocan el que ustedes quieran, y vamos a trabajar con los mismos datos que están acá definidos, ¿ya? Y le dan siguiente y le dan OK, ¿ya? O sea, solamente vamos a definir eso, que vamos a hacer una simulación individual, ¿ok? Entonces, cuando termina la acción, se despliega acá una ventana y no hay problema si ustedes la cierran. Después hacen doble clic acá. Fíjense que aparezca, ¿cierto? Este icono debajo de cada carpeta una vez que ustedes vayan ajustando su modelo, ¿ya? Entonces, no pasa nada si ustedes cierran ahí, ¿ya? Ahora, una vez que ustedes avancen a una simulación individual y tengan un buen ajuste entre lo que se está observando y lo que vamos a predecir con nuestro modelo, y ahí podemos comenzar ya a trabajar con algunas simulaciones de tipo poblacional, pero no es lo que vamos a alcanzar a desarrollar hoy, ¿ya? Segundo paso, entonces, ahora vamos a trabajar con las características de nuestro principio activo que se llama midazolam. Bien, entonces, nuevamente, tenemos la opción de botón secundario, agregar compuesto, o simplemente trabajar con la barra de acá arriba, ¿ya? Le damos clic ahí donde dice compuesto, y si se dan cuenta, acá ya nos va a preguntar por algunas propiedades físico-químicas que primero tenemos que investigar en la literatura y que seguro están publicadas si contamos con un medicamento innovador y de referencia, ¿ya? Entonces, le vamos a colocar un nombre de midazolam, tal cual, y hay diferentes valores de log-P, pero vamos a partir de un valor de 3.5 que se define en la literatura, y después con el identificador de parámetros, el programa va a trabajar con algunos algoritmos para que, en función no solamente de un dato que proviene a lo mejor de un experimento in vitro, que a lo mejor no considera todos los aspectos fisiológicos, el programa luego nos va a sugerir un valor para el OP, pero nosotros podemos encontrar para un fármaco diferentes valores del OP, me imagino que provienen del método físico-químico y analítico que se haya aplicado, ¿ya? Pero vamos a partir de un valor de 3.5, y fíjense que luego nos pregunta a qué proteína se une. Vamos a seleccionar plasma, y acá, ojo que nos preguntan por la fracción libre. Lo que se publicó en la ficha técnica, que era de un 96 o un 98%, es de fármaco unido a proteínas, ¿cierto? Entonces, vamos a trabajar con un valor de 3, entendiendo que es un punto medio entre
96 y 98. Tienen que seleccionar acá, fíjense las unidades, tiene que decir porcentaje. Bien. Luego, si buscamos en la literatura, dice que el peso molecular, aquí sí que no hay duda, es 1, es 325.77, ¿cierto? Luego nos pregunta por una característica de la estructura molecular, y ahí tenemos que ir a la imagen y darnos cuenta, ¿cierto?, de que hay algunos halógenos, parece la estructura. Claro, un flúor y un cloro, ¿cierto? Entonces aquí colocamos un cloro y un flúor. Después sabemos que es una base que tiene un pK sub A de 6.15. Y el último dato que tenemos que ingresar es que la solubilidad que se reporta es de 9.87 miligramos por litro. ¿Ya? Ok. Entonces, si está listo la información mínima para poder avanzar, fíjense que aquí ya se despliega el botón Next. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ingresamos? El valor del OCP, el porcentaje de fármaco libre, el peso molecular, caracterizamos la estructura, le indicamos si es una base, un ácido y su pK sub A. ¿Ya? Y acá describimos la solubilidad. ¿Sí? Ahí, si ustedes miran, por ejemplo, nos pregunta si la estructura tiene bromo, cloro, flúor, ¿cierto? Y tiene un flúor y un cloro. Bien. ¿Cuál es el paso siguiente entonces? El paso siguiente le damos acá a Next y fíjense que ahora se despliega una ventana que es muy interesante y que dependiendo de la ruta de administración del fármaco, estas diferentes características farmacocinéticas del modelo van a tener que ir ajustándose a un determinado un valor, ¿ya? Para cada uno de los parámetros. Entonces vamos a comenzar por lo más simple, que es administrar el fármaco directamente a la circulación sanguínea. Hay solo un proceso de disposición que, dependiendo de la cantidad más bien de cada fármaco, podemos caracterizar una eliminación de tipo renal, ¿ya? O también un proceso híbrido en donde participa la biotransformación, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar por lo siguiente, ¿ya? Que ya estamos en la segunda ventana donde dice primero propiedades físico-químicas, ahora ADME. Vamos a darle botón secundario. Perdón, acá, si no les aparece, se despliega, no es botón secundario, en la flecha de acá. ¿Ya? Y ahí vamos a agregar nuestra filtración glomerular, que vamos a asumir, ¿cierto?, lo siguiente. Entonces, acá no tenemos una fuente de información definida, ¿ya? Vamos a comenzar a asumir que la única ruta de eliminación del midazolam es por filtración glomerular exclusiva, ¿ya? Entonces, no hay una fuente definida y vamos acá a seleccionar. Fíjense que podemos ir seleccionando diferentes rutas o procesos de excreción, ¿ya? Aquí seleccionamos filtración glomerular y el valor de 1, ¿cierto? Significa que hay una eliminación completa. Y le damos OK. A esta. Entonces tenemos
valor de 3.5, valor de 3, después peso molecular, tienes que indicar la cantidad de halógenos, tienes que indicar que es una base, y fíjate que tienes que tener las unidades correspondientes. Acá tiene que aparecer porcentaje y acá miligramos por litro, 9.87 miligramos por litro. Con esa información debería desplegarse este botón que dice Next. Si no, es porque nos está faltando algún dato. ¿Ya? De repente son las unidades las que nos faltan. Entonces luego lo que hicimos fue definir un primer proceso de eliminación que es por filtración glomerular exclusivamente. ¿Ya? Y lo que esperamos es que el ajuste no sea bueno, o sea, que los datos que vamos a predecir estén lejos de las observaciones, porque no es lo que nos está diciendo la ficha técnica. ¿Ya? Le dan Next y a eso lo dejan tal cual lo que dice parámetros avanzados. Solamente modificamos este parámetro de ADME que refiere al clearance renal. Y ahí le damos OK. ¿Ya? Y nuevamente se despliega la ventana y debería aparecer debajo de esta carpeta que dice Compounds, ya debería aparecer su primer fármaco, para el cual han caracterizado las propiedades físico-químicas y las propiedades farmacocinéticas. Sí. Melissa, si tú, por ejemplo, estudias la ficha técnica del producto y te vas a la sección de la eliminación, vemos que hay un proceso que es híbrido, no hay un proceso exclusivo. ¿Ya? Entonces, aquí lo único que definimos es que hay una eliminación por filtración glomerular. ¿Ya? Entonces, en ese caso, voy al tiro con el último paso. En ese caso, lo que vamos a esperar como resultado de nuestra primera simulación es no tener un buen ajuste. ¿Ya? Acá, ¿cierto? Ustedes, por ejemplo, dan compound, escriben, ¿cierto? Si está incompleto no nos deja avanzar. ¿Sí? Acá, cuando pasan a la siguiente ventana donde dice ADME, van a la sección donde dice transportadores y excreción y donde dice Renal Clearance, ustedes le dan botón secundario y le colocan Add Renal Clearance. ¿Ya? Y en esa ventana, ustedes seleccionan filtración glomerular y le colocan valor de 1. Y hay gente que me parece que todavía no puede avanzar de la página 1 de esta. ¿Ya? Es importante que aparezcan todos los datos. Lo voy a hacer de nuevo, ¿ya? Voy a eliminar esto. Entonces, vamos a agregar nuestro compuesto que se llama midazolam. Vamos a comenzar con un valor de log P de 3.5. Acá dice 3, pero todavía no sigue apareciendo una X. ¿Ya? Faltan las unidades, porcentaje. Ahí desaparece, ¿cierto? Un 3%. Luego el peso molecular es 325.77. ¿Sí? Los halógenos son un cloro y un flúor. Es una base que tiene un pK sub A de 6.15
Y el último dato, y con eso ya debería funcionar la opción de pasar a la siguiente página, nos dice que es la solubilidad que se publica es 9.87 miligramos por litro. Y claro, ahí no aparece nada, ¿cierto? Si le das clic ahí donde dice 7, debería quizás tomarte el dato, para los que todavía no les aparecía. Este peso molecular efectivo es el peso que queda sin considerar los átomos de los halógenos. ¿Por qué lo considera el programa? Buena pregunta. Si lo utiliza en alguna ecuación, en alguna función específica, el peso molecular, no tengo respuesta aún para eso. Pero está buena la pregunta. ¿Bien? Si hay alguien que quiera complementar, entiendo que hay gente que tiene más experiencia, fantástico. Pero la vamos a anotar, ¿bien? Y en lo que estábamos es que estoy repasando porque algunas personas todavía no pudieron sacar esta parte. Usted le dan botón secundario, dice Add Renal Clearance. ¿Ya? Entonces no teníamos una fuente definida, le pueden escribir el nombre que quieran. Seleccionan acá en proceso, el tipo proceso, filtración glomerular, y estamos asumiendo que hay una filtración glomerular exclusiva y completa. Y como les comentaba entonces, que al no considerar el proceso de biotransformación, aún cuando vamos a desarrollar la simulación, lo que esperamos es que el ajuste no sea 1. ¿Ya? Entonces, por el momento solo vamos a tocar eso de nuestro compuesto. Le damos OK. Bien. Luego, acá donde dice formulación, no lo vamos a utilizar, que es la siguiente ventana, porque acá nosotros podemos incorporar datos de disolución, de cinéticas de disolución que surgen de un ensayo de bioextensión o una cinética que estamos desarrollando en un medio biorrelevante. Podemos, por ejemplo, aquí cargar nuestra tabla de datos de la cinética desarrollada en el aparato 1 o 2 o ya algunos otros aparatos más complejos como el 4, ¿ya? Donde ahí podemos ir cambiando los medios en diferentes tiempos. Entonces esta parte no la vamos a utilizar, pero sí tenemos que ir a la parte de protocolo de administración, ¿ya? Entonces acá seleccionamos, pinchamos donde dice protocolo de administración o le damos botón secundario, las dos opciones son válidas, y escribimos midazolam 5 miligramos IB, ¿ya? Y acá cambiamos la dosis, que es de 5 miligramos. Fíjense que hay que cambiar acá las unidades también, ¿ya? Y esto no es que sea un perfil de concentración versus tiempo, fíjense la unidad. Solamente nos está diciendo acá el programa es que a tiempo cero se administró un bolo de 5 miligramos, ¿ya? Ok. Entonces, lo que deberíamos tener hasta el momento son estas tres características. Las de nuestro individuo, las características del compuesto, ¿cierto? Y el protocolo de administración. Esa debería ser la página, la ventana. Sí. Voy a eliminar este. Entonces, ustedes van acá donde dice protocolo de administración, repito, acá donde dice formulación, esta aplicación la vamos a utilizar cuando estemos administrando, por ejemplo, fármacos por vía
oral, cuando estemos trabajando con, por ejemplo, las cinéticas de disolución de un comprimido. ¿Bien? Entonces, el tercer paso era caracterizar el protocolo de administración. Pinchamos ahí, escribimos midazolam 5 miligramos IV. Acá definimos la dosis, son 5, y acá hay que cambiar la unidad, en miligramos. Eso es todo. ¿Ya? Eso es lo único que tenemos que hacer. Colocarle un nombre, la dosis que es de 5 miligramos, y le damos OK. ¿Ya? Y deberían entonces ya estar desplegadas estas tres ventanas con las que vamos a trabajar. Y lo último, antes de pasar a nuestra primera simulación, es agregar la data observada que les acabo de enviar al chat y que han estado compartiendo, ¿cierto? Y que la pueden descargar desde los mismos modelos, ¿cierto?, que se publican en la página de la revista Pharmacometrics. Entonces, ustedes pinchan acá donde dice data observada, le dan botón secundario y colocan Add Observed Data for midazolam. Repito, botón secundario y le dan a clic donde dice agregar data observada para midazolam. Y ahí les va a preguntar, bueno, ¿dónde está el archivo que quiere cargar? ¿Sí? Y ustedes pueden tenerlo en cualquier carpeta, tienen que buscarlo, ¿cierto? Generalmente las descargas van a una misma carpeta, pero ahora sí necesitamos ese archivo Excel, ¿ya? Que son nuestras observaciones que provenían de la publicación de 1981. ¿Ya? Y entonces al seleccionar el archivo, se carga la data y debería aparecer esta ventana. Bien, voy a esperar ahí un momento para ver si todos cargaron el archivo y todo, o si no hay alguien que necesite que repase algún dato, ¿no? Ya. Entonces, si se fijan acá nos falta definir algo todavía, ¿cierto? No podemos cargar el archivo. Entonces, le dan clic acá donde dice Import All. Import All. ¿Ya? Y acá estamos mirando el mismo gráfico, ¿cierto?, que aparecía en la publicación, en escala lineal y logarítmica. Y para poder avanzar necesitamos completar estas características. Entonces, por supuesto que ahí tenemos que leer la publicación completa y nos vamos a dar cuenta que lo que ocurre es que en la mayoría o en muchas publicaciones de tipo farmacocinético lo que se reporta es una concentración plasmática, ¿cierto?, que proviene de una sangre venosa. Entonces aquí vamos a seleccionar que vamos a hacer que esta data proviene de humanos, ¿cierto?, que es sangre venosa periférica, ¿ya? Y lo último que aparece acá marcado es que son concentraciones plasmáticas. Y si se fijan, cuando completamos esas 4 opciones, ahí ya nos da la opción de OK, ¿cierto? Entonces, si ya tienen esos 4 datos, le colocan OK y ya debería aparecer, ¿cierto?, nuestro individuo, las características del fármaco, el protocolo de administración y la data observada. ¿Ya? Por ejemplo, esto que dice eventos nos ayuda a ir refinando nuestro modelo cuando queremos estudiar interacciones entre el producto y los alimentos. ¿Ya? Si tienen entonces esos 4 aspectos del building blocks ya definidos, ¿ya?, vamos a pasar entonces a la segunda etapa. La segunda etapa entonces implica hacer nuestra primera simulación a partir de todo este conjunto de datos, ¿sí? Y para eso entonces vamos a trabajar nuevamente, ahora con la parte de abajo haciendo botón secundario, agregando simulación, o podemos hacer clic aquí.
¿cierto? Y nuestra simulación es para midazolam, administrado por un bolo intravenoso, una dosis de 5 miligramos, y el artículo es de 1981. Es solamente un visor, Alejandro, así que no hay problema. Gracias, Gabriela, por el apoyo. Entonces, le estamos poniendo título, ¿cierto?, a nuestra primera simulación. Esto lo dejamos tal cual, porque si solo hay un dato cargado, por defecto, ¿cierto?, el programa va a reconocer la única información que está cargada, ¿ya? Y le damos siguiente, ¿ya? Y PKSIM incorpora algunos métodos para calcular el coeficiente de partición plasma-tejido, para calcular permeabilidad celular, tiene diferentes modelos incorporados, ¿ya? Tiene diferentes modelos y esto también lo vamos a ajustar al final, ¿ya? Entonces, por el momento vamos a aplicar el método estándar. Vamos a observar que solo aparece el proceso de filtración y luego entonces ya cuando incorporemos la biotransformación como parte de la eliminación, acá tienen que aparecer dos procesos. O sea, si nos faltó en algún momento un dato para cargar correctamente esa base de datos, eso se va a ver reflejado acá, ¿ya? Entonces, aquí es casi, como estamos haciendo nuestra primera simulación, es casi todo por defecto y le damos siguiente. Bueno, está mostrando nuevamente que el protocolo de administración son 5 miligramos, no hay eventos, no hay observaciones y le damos OK, ¿cierto? Y ya ahora, si la simulación se desarrolló, nos debería aparecer ya esta información, ¿cierto?, para nuestra primera simulación. Y se despliega esta ventana que también la podemos cerrar, ¿ya? Entonces, ustedes pinchan ahí, donde dice midazolam bolo, ¿sí?, acá a la izquierda, y le dan Run, ¿ya? Y donde dice Run, ustedes van a hacer una simulación tal cual como viene la data original, la data observada, que son concentraciones plasmáticas, ¿ya? Entonces seleccionamos lo mismo, le damos OK, y bueno, dependiendo del computador, esto toma a veces segundos o minutos, y ahí tenemos nuestro primer resultado. O sea, lo que debería aparecer cuando hacen la simulación, sí, lo voy a repetir nuevamente, cuando hacen la simulación se debería desplegar un gráfico. Si no se despliega un gráfico, se coloca acá, Time Profile, ¿ya? Entonces, nuevamente, voy a eliminar esta simulación. Y vamos a agregar nuevamente una simulación, ¿sí? Le colocamos el nombre, midazolam, 5 miligramos IV, que es del estudio 1981. Esto está por defecto, selecciona estas dos características y, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer también un cambio en nuestro modelo, también acá va a aparecer una alerta. O sea, ante algún cambio que nosotros realicemos, el programa sí nos genera luces de alerta y tenemos que detenernos en corregir y actualizar el modelo para seguir con la simulación. Ya lo vamos a ver. Entonces le dan siguiente. Esto no lo tocamos por el momento. Vamos a trabajar con el método estándar, que es un modelo para calcular el coeficiente de partición plasma-tejido y la permeabilidad celular. El proceso, solo hemos definido la filtración glomerular como proceso. Entonces, cada vez que aumentemos la complejidad del modelado, por ejemplo, pasar de solo disposición a absorción o ingreso más disposición,
acá van a tener que ir apareciendo características de ese proceso en particular y luego, como vamos a ver, va a aparecer el de también biotransformación. Y el resto se deja tal cual, porque tenemos solamente una información para la administración y no hay eventos ni hay observación. Se le das Next y ahí OK. Y al darle OK se va a crear este archivo, ¿ya? Tú lo seleccionas y le das acá, donde dice Run. Se despliega otra ventana y ustedes ahí seleccionan que van a hacer una simulación de concentraciones plasmáticas de midazolam. Le dan OK. Y, ¿cierto? Aparece nuestro primer gráfico. Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer una comparación de la data observada con la data que surge de nuestro primer modelo que estamos desarrollando? Y para eso vamos a hacer algo muy simple, que es tomar este archivo, ¿ya? No lo vamos a tomar, sino que lo vamos a seleccionar y lo vamos a arrastrar hacia el gráfico. Fíjense. Fíjense que ahí no podemos hacer ningún cambio y cuando entramos al gráfico ya, ¿cierto? Estamos adicionando la data observada. Y tal como habíamos conversado, ¿cierto? Solamente para ciertos puntos, muy pocos de todos los datos, tenemos una relación, ¿ya? Sí. Tú acá en la simulación, vamos a darle Run, si no nos aparece el gráfico. Le das doble clic, ¿sí? Si no aparece el gráfico, lo pueden buscar acá, donde dice Time Profile. Y entonces, luego de la simulación, solo les debería aparecer esta línea roja, ¿ya? Que son los datos de nuestro modelo. Para que aparezcan estos datos que están en azul, ustedes se van acá al sector donde dice Building Blocks, pinchan ese archivo, no lo sueltan, ¿ya? Y lo arrastran hacia el gráfico. Y ahí debería aparecer entonces la comparación, ¿ya? Y yo diría que una de las recomendaciones, ¿cierto? Es siempre ir tomando nota en el cuaderno, en un Word, sobre la evolución de nuestro modelo. Entonces ustedes le pueden dar ahí botón secundario y copiar el archivo y lo van pegando luego ahí en un Word, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo evoluciona este gráfico que está particularmente en rojo. Lo que está en azul no va a cambiar, ¿ya? Ahora repito el último paso, Germán. Sí. Tú vas a donde está el archivo de la data observada, ¿sí? Lo seleccionas, no sueltas el archivo y lo arrastras hacia el otro lado. Ahora a mí me parece, ¿cierto? Porque ya hice la acción. Pero si luego de la simulación solo tienen la línea roja, para saber en qué grado está la construcción de su modelo, si los datos ajustan bien o en realidad, como vemos acá, nos falta seguro información, ¿ya? Es una primera herramienta para hacer una evaluación y diagnóstico de nuestro modelo, ¿ya? Entonces ahora vamos a trabajar en caracterizar la otra parte. Si no aparece Constanza, fíjate acá arriba que debe decir Time Profile. Con eso lo deberías abrir. Y tienes esto, las características de la simulación, ¿sí? Ya. Botón secundario, le damos Run, y si no aparece, lo llamas acá. Dice Time Profile.
Bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es cargar el archivo que les pedí que ustedes descargaran desde acá, Este archivo necesito que lo tengan identificado en alguna carpeta, ¿ya? Porque ahora entonces vamos a ajustar nuestro modelo y vamos a incorporar la biotransformación del midazolam. Entonces acá donde dice Utilities, ¿sí? Acá arriba, hay diferentes ventanas, dice Modeling, Parameter Identification, donde dice Utilities, se van a la opción de aquí, Options, ¿ya? Y en Options van a la parte donde dice Aplicación. Y acá donde dice Humano, ustedes seleccionan su archivo que yo ya lo tengo cargado, ¿sí? Entonces repito, van acá arriba a la ventana donde dice Options, luego van a la parte donde dice Application y van a seleccionar acá donde dice Human, seleccionan el archivo que les pedí que descargar, ¿ya? Y si lo reconoce, debería aparecer esto, OK. ¿Ya? No, todavía no. Repito. El último archivo es este. El que tienen que descargar desde la página de GitHub. Desde ahí... A ver, no, disculpa. Ahí. Desde esa página tienen que descargar este archivo. Ese es el que necesita... pregunto... Guillermo. Entonces van acá a Options, Application y seleccionan de su archivo acá. Bien. Ya. Ahora, una vez que... Perfecto. Una vez que tienen, ¿cierto? Ya cargado el archivo, vamos a tener que ajustar nuestro modelo estructural, los building blocks, ¿sí? Vamos a tener que hacer algunas actualizaciones, ¿ya? Entonces, ustedes pinchan acá donde dice persona 1, doble clic y nuevamente se va a desplegar la información biométrica de la persona. Acá de hecho uno puede explorar cuáles son las características fisiológicas que considera el programa. Por ejemplo, aparecen los órganos, ¿cierto? Estamos explorando simplemente la plataforma. Entonces acá donde dice Expression, vamos a darle a botón secundario y vamos a agregar la enzima de metabolización que nos interesa. ¿Ok? Nuevamente. Van a donde dice persona 1, Expression, ¿cierto? Hay tres ventanas, van a la última y le colocan botón secundario, agregar enzima de metabolización. Si la base está correctamente cargada y ustedes escriben zip3a4 y le dan Enter,
entonces debería reconocerla sin problema. Vamos a trabajar con, entonces, repito, buscan acá donde dice selección de proteína, escriben CYP3A4 y al darle Enter, si la base de datos está cargada, debería reconocer esto automáticamente. Si no han cargado la base de datos, entonces no podemos seguir perfeccionando nuestro modelo. Y acá, pensando en la data original, seleccionan RT-PCR. Sí. Terminamos de cargar, ¿cierto? El archivo. Y luego vamos a persona. No se selecciona ninguna, sino que tú le das siguiente, simplemente, Sandra. ¿Ya? Entonces, le das persona, doble clic, en expresión, al final, donde dice enzimas de metabolización, le dan doble clic, perdón, no doble clic, sino que botón secundario, le dan botón secundario y dice agregar enzima de metabolización. ¿Ya? Y ahí tú escribes CYP3A4, le das Enter, te carga la base de datos y al final hay que solamente seleccionar esto donde dice RT-PCR. ¿Ya? Y le dan OK. Bien, ese es el primer ajuste. Y fíjense lo que ocurre abajo donde dice simulación. Nos genera una luz de alerta. Eso significa que hemos modificado nuestro building blocks. Lo mismo vamos a hacer cuando caractericemos el midazolam. ¿Ya? Después vamos a ajustar acá nuevamente nuestra simulación. Terminemos de hacer nuestros ajustes. Cerramos acá el individuo 1 y donde dice midazolam nuevamente le damos doble clic y acá vamos a tener que caracterizar la biotransformación, ojalá disponiendo de material bibliográfico que reporte algunos parámetros farmacocinéticos asociados a la biotransformación. ¿Ya? Entonces, así como hay un artículo que nos ayuda mucho a entender la solubilidad, las propiedades físico-químicas, hay otros artículos que nos dan cuenta, ¿cierto?, de la información que vamos a requerir ahora. Información bioquímica que da cuenta del proceso de biotransformación. ¿Ya? Particularmente vamos a requerir estos datos. ¿Ya? La Bmax, que se reporta acá, y la Km. Bien, que es 0.32 y 0.8. Vamos a tomar nota de eso porque después lo vamos a necesitar en la modificación que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Entonces, vamos al programa nuevamente. Y acá donde dice propiedades farmacocinéticas, ustedes le dan clic ahí. Donde mismo habíamos caracterizado la filtración glomerular, ahora vamos a indicarle al programa que el fármaco se elimina a través de una isoforma que es CYP3A4. Entonces ustedes le dan botón secundario, nuevamente ahí donde dice metabolismo, enzima de metabolización, botón secundario, Add Metabolizing Enzyme, ¿cierto? Y se despliega esa ventana y ustedes, si escriben CYP3A4 y ya cargaron previamente la información en la persona, esto debería autocompletarse también. ¿Ya? Entonces seleccionan la isoforma que nosotros ya cargamos y viene el artículo de Patki del 2003, ¿cierto? ¿Qué información? Metabolitos los dejamos acá en blanco. La data proviene de
datos in vitro, en donde se utilizaron enzimas recombinantes y la eliminación según Michaelis-Menten. Entonces tenemos que definir 3 parámetros que son los que estaban aquí en el trabajo, ¿cierto? Una Vmax y una Km. No tenemos datos del número de recambio de la enzima, del valor de kcat que nos pregunta acá, ¿cierto? Entonces esto después lo vamos a tener que identificar con una de las herramientas de PKC. ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos que la Vmax es de 0.32 nanomoles por minuto por picomol, eso es lo que dice el trabajo, y la Km son 0.8 micromolar, ¿cierto? 0.32 y Km es 0.8 microgramos. Bien, kcat no lo conocemos, así que lo dejamos tal cual, ¿ya? Solo conocemos esos dos valores. Y le damos OK. ¿Y qué es lo que deberíamos esperar también? Que acá, en la simulación, tanto la persona como el midazolam tengamos que hacer una actualización antes de pasar a hacer una nueva simulación. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que hicimos ahora? Fue incorporar características del proceso de biotransformación y complementarlas al proceso de excreción que habíamos definido preliminarmente, ¿cierto? Bien, entonces, lo que vamos a hacer acá abajo, donde aparecen estos signos de alerta, tanto en la persona 1 como en midazolam, van a hacer clic con el botón secundario y si se fijan, vuelvo al tiro Pania, el paso anterior. Acá, si haces clic ahí, debería aparecer la lista de unidades. ¿Ya? Entonces estábamos acá, botón secundario y le dan a Update. ¿Ya? Entonces, si se fijan, nuevamente volvemos a la misma ventana con que estábamos haciendo nuestra primera simulación, ¿cierto? Pero nos aparece ahora un error acá. Y eso es porque cambiamos las características de nuestro modelo. Entonces seleccionan acá midazolam, el que no está en rojo, y le dan siguiente, siguiente. Y se fijan acá, ya en el proceso estamos reconociendo el metabolismo, a diferencia del paso anterior. Si se nos fue alguna de las etapas, cargar el archivo, ajustar los datos de la persona, caracterizar el metabolismo del fármaco, que fueron los 3 cambios que desarrollamos, esto no va a aparecer, ¿ya? Entonces le da OK. Y ya se realizó una actualización, ¿cierto? Ya no aparece nada con alerta. Bien. Entonces vamos a hacer ahora nuestra segunda simulación y vamos a repetir el paso. ¿Cuál? Seleccionas el modelo que desarrollaste, botón secundario y das correr. ¿Ya? No porque el programa, o más bien la base de datos, considera la expresión a nivel de diferentes tejidos. Recuerden que las enzimas no solamente se expresan a nivel de hepatocitos, tenemos expresión de estas enzimas a nivel de enterocitos, a nivel de pulmón, ¿ya? Entonces, el programa, además de definirles cuál es la isoforma, ahí es importante trabajar con la base de datos que considera la expresión de esta isoforma en diferentes tejidos, ¿ya? Sí, acá.
Entonces van a Midazolam, doble clic, van a la parte de ADME, metabolismo, ¿cierto? Después dice enzimas de metabolización, botón secundario, agregar enzima de metabolización. Y acá entonces tú colocas CYP3A4, nos reconoce ya la isoforma. La data pueden colocar simplemente el nombre del artículo. Y acá el proceso tienen que seleccionar el que proviene del artículo, ¿ya? El que se describió en el artículo. Entonces seleccionan este. In vitro metabolic rate en presencia de CYP recombinante según la cinética de Michaelis-Menten. Y ahí seleccionan el Vmax y la Km, que acá es 0.32 y este es 0.8. Y la Km tienen que cambiarla a microgramos, perdón, micromolar. No, Diana, no lo considera. ¿Ya? Micromolar. Entonces, ¿eso qué va a implicar? Que acá no lo conocemos. ¿Ya? Entonces, después con el identificador de parámetros, vamos a encontrar ese valor. Ahora no estaba publicado, así que dejan el que está, 320. ¿Ya? Entonces, al hacer el cambio, lo que ocurre es que en la simulación debería aparecer una alerta para persona y para midazolam. ¿Sí? Entonces ustedes tienen que dar botón secundario y colocar update. ¿Ya? Al actualizar se deberían borrar estos datos. ¿Ya? Y cuando actualicen, fíjense que en la primera ventana no puedo verlo como está. En configuración. En configuración, cuando aparece la alerta, acá debería aparecer dos compuestos, uno que está en rojo y otro que no aparece nada. Tienen que seleccionar el que no aparece en rojo. ¿Ya? Eso es lo único que hay que corregir. Y lo otro que tienen que darse cuenta es que acá en los procesos ya se considere la isoforma, ¿ya? Que ustedes seleccionaron e indicaron. Bien. Y ahora vamos a hacer la segunda simulación. Entonces, le dan clic ahí para que aparezca el botón Run. Si no aparece, botón secundario y le dan clic ahí, donde dice Run. Nuevamente aparece el gráfico y vamos a hacer la comparación. Pinchamos ahí en nuestra data observada, que eso no cambia, y lo arrastramos, ¿cierto? Y el gráfico cambia. O sea, antes teníamos acá, ¿cierto? Una coincidencia, una correlación solamente en este punto y acá al inicio, ¿ya?
Y ahora, bueno, tenemos para todo el perfil farmacocinético vamos a tener una predicción más baja de las concentraciones. Entonces algo nos falta, ¿cierto? Todavía no hemos completado y definido totalmente el modelo, ¿ya? Entonces, resumiendo, hemos caracterizado una serie de atributos acá en el Building Blocks, ¿ya? Lo ideal siempre es partir del modelo más simple que considere solo disposición, administración instantánea, ojalá, antes de seguir avanzando ya a un modelo que considere administración extravascular, ¿ya? Ahora, entonces vamos a copiar nuestra información para llevar un registro de cómo va avanzando el gráfico. Y hay un cambio. Eso es bueno. O sea, si después de hacer todos los cambios que hicimos anteriormente, seguimos obteniendo el mismo gráfico, eso es un problema, ¿ya? Así que, si bien todavía no tenemos una adecuada correlación entre las predicciones y las observaciones, hay un cambio, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es trabajar con una de las herramientas del programa, que es un identificador de parámetros. Vale decir, en aquellos parámetros donde todavía no teníamos una total certeza de cuál era el valor. Por ejemplo, para el log P se describe un rango de valores, o también no conocemos el valor de CACAD. Con esta herramienta vamos a poder, por ejemplo, identificar también cuál es el método más apropiado para estimar el coeficiente de partición. Bien, entonces, desarrollamos un modelo, hicimos simulación, cargamos nuevos aspectos de nuestro modelo, volvimos a hacer una simulación y este es nuestro resultado, ¿cierto? Bien, entonces acá ustedes pinchan botón secundario donde dice sección de simulación, botón secundario donde dice identificación de parámetros. Y le dan clic donde dice Add Parameter Identification. ¿Ya? Entonces, primero vamos a seleccionar nuestra simulación, acá donde dice Add Simulation, vamos a identificar los parámetros para esta simulación, no hay más, ¿cierto? Vuelven a aparecer nuestros datos observados. Esto es solamente un visor, no tiene ninguna influencia este cambio que estamos desarrollando. Y acá entonces, donde dice parámetros, vamos a pedirle al programa que trabajen con sus algoritmos e identifique, en función de toda la información que hemos incorporado, las propiedades de la persona, ¿cierto? La base de datos considera ya una serie de características anatómicas y fisiológicas, y no hay nada que hacer, está precargado ya esa información. No podemos desarrollar un modelo fisiológico simplemente con PKSIM. De ahí se dice, ¿cierto?, que es una herramienta que tiene una green box, o sea, hay cierta información que la podemos modificar y hay otra que simplemente que no. Entonces acá vamos a la pestaña donde dice Parameters, ¿cierto? Y vamos a hacer una identificación de dos parámetros. El log P, si ustedes escriben ahí log, y le dan espacio, se despliega automáticamente acá abajo, donde dice molécula, ¿cierto? Porque vamos a buscar parámetros que existen y que están previamente definidos, ¿ya? No vamos a identificar parámetros que no han sido preestablecidos en nuestro building blocks, ¿ya? Entonces luego le dan acá a el parámetro y lo seleccionan o lo pasan al identificador de parámetros con este botón donde dice Add, ¿cierto? Y el otro parámetro con el que vamos a trabajar es la CACAD.
y automáticamente lo mismo, ¿cierto? Tenemos ahí la base de datos completa, y si ustedes escriben KCAT, debería aparecer nuestro valor de 320, lo seleccionan y nuevamente lo adicionan. Bien. El paso siguiente, entonces, es acá donde dice configuración, pasamos a la ventana siguiente, donde dice configuración. Vamos a minimizar esta información que está acá arriba, dando clic a esa pestaña, donde dice general, ¿cierto? No vamos a trabajar con esto, sino que vamos a utilizar diferentes métodos para calcular el coeficiente de partición. Sí. Bien, entonces, ahí en algunos casos necesitamos utilizar una herramienta complementaria de PKSIM que se llama identificador de parámetros, que nos permite, ¿cierto? El programa va a correr varios algoritmos, ¿cierto? Aquí se va a tomar un tiempo, pero tampoco vamos a hablar de muchos minutos, máximo 1 o 2 minutos se debería demorar en este análisis, y entonces nosotros le vamos a pedir que identifique el valor para esos parámetros, ¿ya? El valor exacto en función de todos los parámetros que hemos agregado al modelo. Entonces, lo primero es agregar el log P, se debería desplegar acá abajo, lo seleccionas y le das a agregar. Y el otro parámetro que vamos a identificar es el número de recambio, KCAT, y lo mismo, lo seleccionas y lo pasas al otro lado. Si tú escribes KCAT también y no aparece nada acá abajo, significa que probablemente se nos olvidó caracterizar acá o las propiedades del fármaco o las propiedades de la persona, ¿ya? Bien, vamos a la ventana siguiente. Entonces tiene esta apariencia porque ustedes pueden desplegar más o menos información, ¿ya? Entonces, minimizamos la parte general, no la vamos a tocar, y en la parte acá donde dice opciones, vamos a utilizar la última opción que dice que nos permite utilizar diferentes métodos, funciones y modelos para calcular ya sea la permeabilidad celular o el coeficiente de partición, ¿ya? Entonces tú lo pinchas acá, seguimos trabajando con la identificación de parámetros, ¿cierto? Y tenemos dos opciones, ¿ya? Hay un camino más corto y hay otro camino más largo, que el primer camino sería comenzar a identificar los parámetros uno a uno, seleccionando, ¿cierto?, los diferentes métodos que se publicaron para determinar el coeficiente de partición y que están cargados en PKSIM. Y por otra parte, lo que podríamos hacer es un cálculo utilizando todos los métodos, ¿ya? Entonces tú puedes seleccionar este, y hacer 5 simulaciones al mismo tiempo, ¿sí? Y luego puedes seleccionar de toda esa gráfica el método en donde se observe un mejor ajuste de las observaciones con las predicciones, ¿ya? Y eso, tienen que entonces seleccionar los parámetros, log P y KCAT. Vamos a la configuración acá. Yo trabajo con todo y después discrimino con la tabla y los resultados que nos va a entregar el programa.
pero finalmente vamos a tener que seleccionar uno de ellos cuando lleguemos a nuestro modelo final, no es que podamos seguir trabajando con todo. Esto es para hacer una exploración al mismo tiempo y no hacer un análisis uno por uno, ¿ya? PKSIM nos da la opción de hacer un cálculo eh, para todos los métodos. Entonces, tienen que darle acá, ahora, clic a Run. Y aquí es donde se va a tomar un tiempo y si todavía sigue apareciendo este botón de stop es porque el programa sigue trabajando, pero insisto, en cualquier momento les va a aparecer un resultado. No, no es algo que se va a demorar mucho tiempo, ¿ya? Ahí sigue trabajando el programa. Y entonces vamos a explorar dos cosas, los resultados, ¿cierto? Y lo que podemos ver después acá, un perfil farmacocinético. Bien, entonces, si nos fijamos acá, según el método del coeficiente de partición, ya los valores, no el del OCP, ¿ya? Teníamos un valor original de 3.5, no cambia tanto, pero sí el que cambia considerablemente es el valor de CACAT, ¿cierto? Entonces, esto quizás no nos dice mucho y quizás no nos permite tomar una buena decisión tan rápida, ¿cierto? Para eso les sugiero entonces utilizar el time profile para identificar con qué conjunto de parámetros o qué modelo van a utilizar para corregir estos valores de los PICAC. Entonces le dan acá donde dice time profile y si se fijan nos aparece, ¿cierto? Todos estos datos. Pero si nosotros trabajamos ahora con la tabla de datos que acá está en el chart editor, si tú los borras todos, ¿cierto? No aparece nada. Eh, sí, lo último. Vale. Vamos al identificador de parámetros nuevamente, ¿ya? Con el que estábamos trabajando. Aquí yo tengo ya mi resultado, ¿ya? Si ustedes van a configuración, ¿ya? Lo más seguro es que les aparece esa ventana, ¿cierto? Para poder trabajar con la ventana de abajo más fácilmente, les sugiero minimizar donde dice general y donde dice options, ustedes lo despliegan, ¿sí? Y para que aparezca esta opción, tienen que calcular, perdón, modificar a donde dice estándar, tienen que pasar a calculation methods variation. Ahí debería desplegarse esto, ¿ya? Acá en options cambiaste de estándar al último y solo al seleccionar este no aparecen todos.
Mm. No, yo creo que es más simple. ¿Hay alguien que tenga el mismo problema de que no le aparezca esto, sino que aparece solo un método? Vamos a hacerlo de nuevo, a ver. ¿Sí? ¿Está listo? Bien. Entonces, estábamos en la identificación de parámetros. Seleccionamos los 5, ¿cierto? Y le damos clic acá donde dice Run. Bien, le damos OK y podemos verificar nuestros resultados acá en la tabla o podemos mirar los resultados gráficos si pinchamos acá donde dice Time Profile. Si ustedes pinchan ahí, claro, identificar a cuál gráfico corresponde a cuál método es medio complejo. Yo lo que les sugiero es que acá, por ejemplo, deseleccionen todos y si después nuevamente los seleccionan, se fijan que van apareciendo con diferentes colores. Y ahí parece que hay un método. Sí, el Time Profile, si no les aparece, pueden ir acá, a este botón. ¿Sí? ¿Lo encontraron? Acá. Entonces le estaba comentando que para poder cambiar los colores de estos gráficos, ¿ya? Pueden desmarcarlos todos. ¿Cierto? El primero siempre son las datas observadas. Y vemos que en algunos casos tenemos un buen ajuste y en otros simplemente no. Cada uno de estos gráficos proviene de estos resultados. ¿Ya? Esperamos un poco entonces para aquellas personas que todavía están trabajando con la identificación de parámetros antes de avanzar ya a la parte final.
¿Te refieres en las partes de... ¿En qué parte, Cristian? En la parte de los parámetros farmacocinéticos del building blocks. Ahora voy a repetir, Leonardo, la parte de la identificación de parámetros. Ok. Esto. Es que acá, sí, eso. Perfecto. Ya, entonces vamos a repetir la identificación de parámetros, ¿sí? Vamos a borrarla. Bueno, acá como cambiamos un valor de porcentaje, vamos a actualizar nuestro modelo y vamos ahora nuevamente a repetir el paso de la identificación de parámetros, ¿cierto? Entonces, botón secundario, vamos a identificar parámetros agregando la simulación para midazolam, le damos OK. Luego vamos a la segunda pestaña donde dice parámetros, vamos a seleccionar valor de log P, lo adicionas, ¿cierto? El último recurso que aparece acá lo adicionas. Luego buscamos el valor de, perdón, no el valor, sino que vamos a identificar parámetros también para acá, cat, lo adicionas, ¿ya? Ese es el segundo paso, ¿ya? Agregamos la simulación de midazolam, cargamos, ¿cierto?, los dos parámetros para los cuales vamos a identificar, ¿cierto?, su valor, y acá en configuración, si minimizan, ¿cierto?, cambia su apariencia, y acá donde dice options pasan de estándar a esta última opción. Dice, seleccionan el coeficiente de partición, y acá es donde seleccionan luego los 5 métodos, ¿ya? Podríamos ir explorando uno a uno, ir tomando datos, pero casi nos entrega esta opción de hacer una identificación para todos estos datos. Entonces le damos Run, y ahí, según el computador que ustedes tengan y el procesador, puede ser más o menos rápido. Y si todavía no aparece ningún resultado, fíjense que acá donde dice Stop es porque todavía está trabajando el programa, así que no lo apuremos y nos entrega una alerta de cuando ya ha finalizado la identificación de parámetros. Le damos OK. Y acá donde dice resultados, ¿sí? Entonces vemos que los valores de logp y de cacat cambian, ¿ya? Al menos esta va a quedar grabada, ¿sí? La mañana también quedó grabada, pero debo
Bueno, hablar primero con todos los expositores, ¿sí? Pero estas las voy a compartir completa, la de la tarde, ¿bien? Porque probablemente algunos se deben haber perdido en algún paso, me lo imagino, porque es lo que me pasó en las dos primeras clases, ¿ya? Sí, eso no lo hemos definido, Alejandro, ¿ya? Pero me imagino que vamos a generar un drive para que ustedes puedan descargarlo, ¿bien? No hay problema con eso, lo vamos a ver. Bien, entonces estábamos en la caracterización de los gráficos. Si no les aparece acá, ustedes van a este icono que dice Time Profile. Bien, entonces, nuevamente, vemos que ese resultado parece ser, ¿cierto? Por lo menos hay dos gráficos en los que las predicciones que se observan con los dos métodos que he dejado seleccionados, ¿cierto? Las predicciones que se marcan acá con línea verde y con línea roja, de los 5 métodos, estos dos que quedaron seleccionados son los en donde se observa un mejor ajuste. Ahora, lo que me falta acá bien. Vamos a trabajar con este resultado donde tuvimos uno de los menores eh, errores totales. Y entonces vamos a ver cómo, porque esta opción que acabamos de ver en ningún caso está modificando nuestro modelo, ¿ya? O sea, no es que por acá, al haber obtenido un valor de 1.6 de CACAD y de 2.83, ¿cierto? Eso no significa que automáticamente el programa va a reconocer estos datos y los va a llevar al modelo, ¿ya? Ahí hay dos opciones. O podemos hacer una actualización manual, que podemos tomar nota de estos dos valores y cambiarlos, ¿cierto? Y vamos a luego hacer una simulación, no con el método estándar, sino que seleccionando este de Rogers y Rowe. Entonces vamos a hacer los cambios para logp primero y para CACAD luego. Los dos son atributos de Midazolam, ¿cierto? Entonces, el primero lo modificamos acá, 2.83, ¿cierto? Se genera nuevamente la alarma, hay un error, ¿no? La simulación ya cambia si es que modificamos el building blocks. Y lo otro es que tenemos que ir nuevamente al ADME, enzimas de metabolización, y marcamos el valor que nos entregó el identificador de parámetros, que era 1.62.
¿cierto? Bien, ahí modificamos entonces el valor de log P y el valor de kcat. Acá, Guillermo, si tú vas a la parte de resultados y donde dice más, tú puedes desplegar esos valores. Dice optimal value. Ahí están. Yo estoy trabajando con el primero. Y el kcat tienes que cambiarlo, Fernanda, acá donde dice puedes trabajar con el número total de errores, ¿ya? Y lo otro es que puedes discriminar según las gráficas que aparecen acá. O sea, lo que nos muestra las gráficas es que hay dos resultados que son óptimos, lo otro sigue todavía alejándose mucho la predicción de la observación, ¿ya? Entonces acá en Midazolam tú trabajas con las enzimas de metabolización, le das doble clic, y acá donde escribimos PATKey, que es la fuente de información que les mostré, vamos a cambiar nuestro valor de kcat. Aquí. ¿Ya? Entonces, nuevamente tenemos que actualizar nuestro modelo y vamos a hacer la última simulación, ¿cierto? La última simulación, entonces, aquí ya vamos a comenzar a cambiar el método estándar por estos métodos que hemos identificado acá. Entonces ahora vamos a cambiar el método de coeficiente de partición del estándar al de Rogers y Rowland, que tiene estos valores, ¿cierto? Entonces van a configuración, ya actualizamos, ¿cierto?, nuestro modelo y no tenemos error. Y acá entonces es donde nosotros tenemos que modificar el método de cálculo según lo que hemos seleccionado acá y que incorporó una modificación en el building block, ¿cierto? Estos valores del método de cálculo del coeficiente de partición tienen una correlación con el valor de log P y de kcat que el programa nos arrojó según el identificador de parámetros. Entonces aquí vamos a tener que seleccionar el correlativo. Le das OK. ¿Cierto? Ahí configuramos nuevamente la simulación y para que se ejecute la simulación le damos nuevamente a Run. Sí, ahora. A ver, dos cosas. Nuevamente, vamos a Midazolam, ADME, metabolismo, enzimas de biotransformación. ¿Hay alguien más que no le deje cambiar el valor de kcat? Si escribes 1.62 y le das Enter, ya con eso debería ser suficiente. Y el cambio se reconoce cuando te genera esta alerta acá abajo. O sea, si el cambio no lo reconoce, no debería generarse esta alerta. Entonces nuevamente vamos a actualizar.
y vamos a correr nuestra simulación. Sí. Entonces, en la última simulación, no, eso lo tenemos que cambiar ahora, Fernanda, ¿ya? Que es lo que estaba preguntando. Sí, en algunos casos creo que se puede, Andrea. Si tú vas al identificador de parámetros, lo seleccionas y al menos eso se podía hacer en la versión anterior. A veces van cambiando algunas opciones. Pero creo que no siempre se puede hacer una actualización automática de los datos. ¿Ya? Ojo con eso. Pero es una buena pregunta, ¿ya? Entonces, lo que estaba preguntando Guilherme también era que al momento de hacer la simulación, le damos botón secundario y la vamos a configurar, ¿ya? Y acá, donde dice Compounds, tienes que cambiar el método, ¿ya? Porque recuerdas que los valores de logp y de kcat los cambiamos en función del método del coeficiente de partición, ¿ya? No es que tengamos diferentes valores, eh, o sea, vamos a tener diferentes valores para cada método de cálculo. Y aquí vamos a seleccionar el primero que estamos utilizando, ya de la tabla de resultados. Le das OK y después lo seleccionas y le das a Run. Si le das doble clic y no aparece nada, nuevamente acá te vas a Time Profile, ¿cierto? Y vamos a hacer la comparación. Y acá ya tenemos un buen resultado para continuar. Después debemos verificar si con los otros resultados efectivamente se sigue manteniendo lo que observamos al inicio con nuestra herramienta de identificación de parámetros, donde veíamos todas las gráficas al mismo tiempo, ¿cierto? Y nos dimos cuenta, hicimos un screening de decir, mira, hay dos que probablemente tienen el menor error y vamos a observar esto que se está presentando donde hay un buen ajuste entre lo que estamos observando y lo que vamos a predecir. Hay que actualizar, Gabriela, hay que actualizar y luego darle Run. Sí. Si no aparece el gráfico, ¿ya? Si la simulación está correctamente cargada, primero no tiene que aparecer nada acá, ¿sí? Y si el gráfico no aparece, tú le das doble clic, se despliegan estas ventanas y si el gráfico no aparece, tú lo buscas acá, donde dice Time Profile. ¿Ya? Y arrastras y vemos que ya aquí tenemos un buen resultado. Muy distinto. Si no les aparece exactamente igual a lo que están observando, es porque tenemos alguna diferencia en alguno de los parámetros que se setearon. En algún punto quedó alguna diferencia. Si quieren podemos repasarlo después en las características del building blocks. ¿Ya? Bien, entonces, resumiendo, nuestro primer modelo solo consideró eliminación por filtración glomerular. Acá ya incorporamos, ¿cierto?, el proceso de biotransformación. Claro, para este método, Pablo, era 2.83. ¿Ya? Si no aparece el gráfico, repito, le dan doble clic
y lo llaman de acá, donde dice Time Profile. Sí. Porque nosotros, al final, luego de la identificación de parámetros, modificamos el log_p, el valor de kcat, y ahí lo ajustamos, ¿cierto?, en el building blocks. Ya yo lo cambié de forma manual, debe haber una forma automática seguro. Y el otro paso importante era que acá en botón secundario le dan en configuración y tienen que fijarse que acá en compuestos hayan seleccionado, ¿cierto?, el método de coeficiente de partición que está asociado a, a cada uno de los valores que ustedes cambiaron, ¿cierto? Acá nos dice que para el método de cálculo de Rogers y Rowland, estos fueron los valores, ¿ya? Entonces tiene que haber una relación entre estos tres cambios. O sea, se cambia acá en el building blocks estos dos parámetros que identificamos, su valor óptimo. Para el cambio, Alejandro, tienes que ir acá a midazolam y lo cambias acá. Y adme lo cambias desde acá. Escribes el nuevo valor y le das Enter. ¿Ya? Me parece que esto debería tener una opción de automatizarlo. Ah, claro, aquí nos arroja que algunos hay que setearlos manualmente. Bien. Bueno, y lo último, aquí se hizo un cambio, ojo. Bien, entonces, si ya estamos satisfechos con nuestro modelo, vamos a simplemente generar nuestro reporte final, ¿ya? Y ustedes van acá a Import y van a generar su proyecto y el programa entonces empieza a generar un reporte. También esto se va a demorar un tiempo porque el programa, una de las ventajas que ofrece respecto a, no sé, R, donde vemos un análisis en una serie de matrices de datos, como por ejemplo este análisis que les mostré al inicio, ¿cierto? Aquí tenemos nuestro resultado del estudio de bioequivalencia. Bueno, nosotros vamos a tener que tomar esto y generar un reporte. Eso es parte finalmente del pharmacometrician, hacer un reporte de el método el trabajo de modelado y simulación, ¿cierto? Entonces ahí ya se genera un reporte donde están todas las características que nosotros fuimos seteando para nuestro modelo. Tenemos un perfil que es el que acabamos de observar y recuerden que acá esta gráfica finalmente que se muestra con estos puntos azules son finalmente datos que vienen de un valor promedio, ¿cierto? Que se obtuvo del paper que les mostré al inicio, que es del año 1981, ese trabajo
en donde se caracterizó la farmacocinética de midazolam. ¿Ya? Y lo que hicimos recién fue solamente una simulación de tipo individual. ¿Bien? Exacto, entonces ya tienen este modelo de base. Y tal como nos muestra este trabajo, bueno, ¿cierto? Para poder avanzar hacia un modelo de administración oral o extravascular, bueno, avanzamos con nuestro modelo de dosis única, considerando solo disposición, vamos haciendo una evaluación y un diagnóstico, y podemos ir, ¿cierto?, modificando nuestro modelo estructural PBPK. Ahora, tal como conversábamos en la mañana, es muy importante no solo fiarse de una fuente de información para obtener la data farmacocinética, porque sobre todo cuando se utilizan a veces diferentes técnicas analíticas, a veces hay pequeñas diferencias o a veces muy grandes diferencias en los resultados que se obtienen entre un resultado y otro. O a veces las diferencias vienen porque el estudio A se hizo en una población asiática y el estudio B se hizo en una población latinoamericana, ¿cierto? Y pueden existir diferencias, ¿ya? Sí, el archivo PDF se genera automáticamente. De todas formas, tú seleccionas dónde lo vas a guardar, pero una vez que termina el proceso de creación del archivo PDF, como ocurrió en mi computador, esto se abre automáticamente una vez que termina de crearse. Y esto puede tomar varios minutos, ¿sí?